Gonzalo, hablando de trinos desde el presidente Gustavo Petro, hay otro trino y esto tiene la raíz en una noticia. El trino del presidente dice: si prohíben la personería jurídica del pacto histórico contra lo que ordena la Constitución, solicito acción inmediata en todos los organismos internacionales de derechos humanos y tutela inmediata ante la Corte Constitucional. El derecho constitucional y universal a elegir y ser elegido debe sobrevivir en Colombia si queremos democracia y libertad. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué sale hoy el presidente Gustavo Petro a defender esa personería jurídica? Resulta, Sebastián, Gonzalo y Lucas, que el Consejo de Estado aceptó una demanda de nulidad sobre la resolución del Consejo Nacional Electoral que buscaba entregar la personería jurídica del pacto histórico. Es decir, este Consejo de Estado admite esa demanda que presentaron dos jóvenes. Ellos tienen un movimiento y presentaron esa demanda ante el Consejo de Estado. Uno de ellos es Lucas Durán Hernández y esta demanda busca que se caiga esta resolución del Consejo Nacional Electoral. Ahí tienen el logo de los dos jóvenes que presentaron la demanda. Es un movimiento que se llama De Cara al Futuro y tienen dos argumentos. Por un lado, ellos sostienen que el logo del pacto histórico, que fue el que usaron cuando ellos eran coalición, no podría ser el mismo que utilicen como partido político. Señalan que en la propaganda electoral y hacen como énfasis en un artículo, el artículo 35, que habla de la propaganda electoral, que solo podrá utilizarse pues símbolos o emblemas que previamente estuvieron registrados ante el Consejo Nacional Electoral por los partidos, movimientos políticos, grupos significativos. Para resumirles esto, ellos dicen que no está permitido en la ley que un logo que se usó en las elecciones anteriores por una coalición pues sea el logo de un partido político. Dicen además, pues ustedes saben que se prohibió que esta coalición volviera a participar en las elecciones porque ellos excedieron el 15% de la votación. Como tenían esa prohibición, pues el pacto histórico por eso busca ser un partido político. Pues no podrían estar usando, según los demandantes, ese logo con el que ganaron en esas elecciones para ahora ser partido político. Ese es uno de los argumentos. Y el segundo argumento que ellos tienen en esta demanda es precisamente que la resolución del Consejo Nacional Electoral salió con una suspensión. Es decir, en este momento a hoy, no, aunque el Consejo Nacional Electoral dijo le voy a dar la personería jurídica, pues no se ha dado del todo la luz verde, porque recuerden que hay una suspensión porque unos de los movimientos que hacen parte de ese pacto histórico tienen unas sanciones en el Consejo Nacional Electoral. Y recordemos que en esa resolución el CNE dijo: oiga, nosotros damos esta personería jurídica hasta tanto se resuelvan estos procesos sancionatorios. Como no se han resuelto, esto está en suspenso. Es por esa razón que los demandantes dicen: oiga, es que esta resolución se debe caer porque no se puede dar luz verde diciendo que hay una suspensión y que cuando se resuelvan las sanciones, pues van a dar el go. Más o menos, a grandes rasgos, esos son los dos argumentos y por eso hoy el presidente Gustavo Petro sale en sus redes sociales a decir: no pueden interferir con la personería del pacto histórico. Un dato adicional: el Consejo de Estado, el presidente del Consejo de Estado es el que tiene a cargo esta demanda, el que admite la demanda para su estudio. Sin embargo, negó algo, y es que los demandantes estaban pidiendo medidas cautelares de urgencia, es decir, que se suspendiera de inmediato esa resolución mientras se resuelve de fondo la demanda. Sin embargo, el Consejo de Estado niega las medidas cautelares, es decir, no va a suspender en este momento esa resolución, pero sí inicia el estudio de la misma. Ahora, yo le hago una consulta. ¿Usted qué cree que va a pasar con el pacto histórico? Con toda la historia que usted nos trae, con el resumen ejecutivo que está haciendo el día de hoy. Para usted, para Lina María Sandoval, editora de este programa, ¿qué va a pasar con el pacto histórico? Pues mire, Gonzalo, hay dos aristas que yo creo que hay que tener en cuenta. Uno, en el CNE están volando desde que salió esta resolución
en los despachos donde tienen los procesos de sancionatorios a los partidos para resolverlos y que se pueda dar el aval a la personería jurídica. Ahora, estas demandas en el Consejo de Estado pueden demorarse de estudio 2 años y en el entretanto, mientras se estudia esta demanda, pues se inscribe listas del pacto histórico, etcétera, etcétera. En este momento no hay una personería jurídica en firme hasta que no se resuelva. Yo creería que el CNE va a resolver esos procesos y quedará la personería jurídica en firme para que puedan inscribir sus listas al Congreso, pero lo cierto es que ellos inscribieron una lista, pues digamos la consulta, se ganó una lista, ya tienen lista la del Senado, pero en este momento no hay personería jurídica en firme, está el balón en la cancha del Consejo Nacional Electoral y que se resuelvan esos procesos sancionatorios. Por el lado de la demanda del Consejo de Estado, eso va a tomar tiempo. Pero mire lo que pasa en estos casos a propósito de la pregunta de Gonzalo, Alina. Mire, este trino del presidente Petro lo que muestra una vez más es el talante del presidente Petro. Es un talante intolerante, totalmente agresivo y además algo preocupante que ya se volvió constantemente expresiva la manifestación del presidente en estos casos. El irrespeto a la separación de poderes. Ya está diciendo, ya se está anticipando a una decisión de un tribunal que debe hacerlo con los tiempos que lo considere pertinente. Y está diciendo que hay que llevar esto a la Corte Constitucional para garantizar derechos. El presidente Petro constantemente está expresando su intolerancia a las decisiones judiciales. Una persona que se precia, como el presidente Petro, de ser respetuoso, de ser un demócrata, no es la primera vez que ya se muestra agresivo contra una decisión o contra un órgano o un poder distinto al Ejecutivo. Yo sí creo que ya, el presidente Petro ya le queda muy poco para terminar su gobierno, su mandato, pero nunca entendió exactamente qué consiste el valor supremo de la democracia, que es la separación de los poderes públicos. Pues mire, Oscar, hablando precisamente del pacto histórico, otro tema que hemos venido aquí abordando porque hay diferentes aristas con todo lo que está pasando, pues es precisamente esa disputa que había por la cabeza de lista después de la consulta que ellos hicieron, en donde Carolina Corcho pues sorprendió con votación y pidió esa cabeza de lista, pero la senadora María José Pizarro, ella también, digamos, por un acuerdo se había bajado de la consulta para tener esa cabeza de lista. El tema parece, Lucas, que se dirimió. Sí, parece zanjada esta disputa, si podemos llamarle así, Lina. Lo que decía la senadora María José Pizarro es, oiga, acuérdese usted que teníamos muchos precandidatos del pacto histórico. Varios después del 26 de septiembre decidieron, no, nos bajamos. Y entre esos María José Pizarro dijo, yo me bajo, pero entonces yo encabezo la lista al Senado del pacto histórico. Cuando tenemos la consulta interna el domingo pasado, Carolina Corcho tiene una muy buena votación, más de 760,000 votos, y Carolina Corcho dice, oiga, no, yo quiero encabezar la lista al Senado, y esto se volvió una especie de chicharrón en el pacto histórico por decir, oiga, ¿qué hacemos? Tenemos dos figuras muy fuertes en la izquierda, tenemos una que acaba de recibir 750,000 votos, y aquí, ¿qué va a pasar? Finalmente parece zanjada esta discusión. La senadora María José Pizarro dice ayer, le cedo la vara a Carolina Corcho, le deseo muchos éxitos en esta nueva legislatura en el Congreso, y yo de momento quedo a disposición del presidente Gustavo Petro para lo que necesite y en especial para el Frente Amplio. Pues vamos a corroborar, Lucas, si eso es así. Para eso nos acompaña la senadora María José Pizarro. Bienvenida a los micrófonos de Mañanas Blue, senadora. No, un gran saludo a Mañanas